Bueno, muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de teoría general del proceso de hoy, martes 13 de abril. En la clase anterior estuvimos hablando, mencionamos apenas el tema de los terceros intervinientes. Estamos hablando de los sujetos procesales y decimos que dentro de los sujetos procesales, que los más básicos son tres: el juez, el demandante y el demandado, son los tres sujetos básicos. Existen además otros sujetos que pueden participar dentro del proceso, como son los terceros intervinientes, que son personas que sin ser partes pueden actuar dentro del proceso, ¿sí? Diferente a los testigos, porque usted podría decir que los testigos también son terceros que intervienen dentro del proceso, porque es alguien que no es parte, que no es ni demandante ni demandado, que va al proceso, rinde una declaración y se va, ¿sí? Entonces uno podría decir que el testigo es un tercero interviniente. Sí, pero no nos estamos refiriendo a eso en específico, porque el tercero entra al proceso, rinde su declaración y se acabó su participación. Ya no participa más, ya no interviene más en el proceso. La decisión no lo afecta a él, ¿sí? Ya, no hace nada más. Entonces, ese no es de los terceros a los que nos estamos refiriendo en las últimas sesiones y en esta. Nos estamos refiriendo es a personas que van a entrar dentro del proceso sin ser parte y que pueden actuar y ejercer algunos actos, como pedir pruebas, por ejemplo. O que la sentencia misma los puede afectar. Entonces, estas personas se configuran como terceros intervinientes porque dentro del proceso llegan, realizan acciones dentro del proceso e incluso pueden verse afectados por la decisión del mismo. ¿Listo? Mencionemos el primero de la clase de hoy, que va a ser dentro de los terceros del proceso. El tercero excluyente o la intervención ad excludendum. Venga, ya se los escribo. Es que se comparte aquí allá. Ustedes están viendo ahí la pizarra. Creo que sí. Profe, Sí. Está blanco. Sí, 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 sí. Ya era eso. Entonces se llama así: intervención. Ush, pero ese color sí está mortal. O simplemente se puede llamar intervención excluyente o tercero excluyente. ¿Sí? Ad excludendum o tercero excluyente o intervención excluyente. Vamos a encontrar a esta figura regulada dentro del artículo 63 del Código General del Proceso. Ese artículo 63 nos menciona lo siguiente. Dice: intervención excluyente. Quien en proceso declarativo pretenda, en todo o en parte, la cosa o el derecho controvertido, podrá intervenir formulando demanda frente al demandante y al demandado, hasta la audiencia inicial, para que en el mismo proceso se le reconozca. La intervención se tramitará conjuntamente con el proceso principal y con ella se formará cuaderno separado.
Entonces, ¿cómo funciona esta intervención excluyente? El ejemplo más fácil de poner al respecto es con respecto a la posesión. Imagínense que tenemos una finca. La finca es propiedad de Pedro. Y entonces llega Juan y demanda en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio. O sea, demanda diciendo, señor juez, decláreme dueño de la finca, que era de Pedro, por prescripción, porque yo llevo ahí 20 años haciendo actos de señor y dueño. Yo le he hecho mejoras, la he pintado, le puse cerca, le construí tal cosa, pago los impuestos, pago servicios, etcétera. Entonces yo llevo 20 años ahí haciendo actos de señor y dueño. Entonces hágame el favor y decláreme a mí como dueño. ¿Sí? Un proceso normal, bastante común, por cierto. Entonces es Juan demandando a Pedro, que es el dueño de la finca. Pero de pronto aparece María. Y dice, un momentico, la finca no es de Pedro, pero es que tampoco es de Juan. La finca es mía. Yo soy la verdadera poseedora. Juan es mi inquilino. Yo le alquilé esto y tanto hago actos de señor y dueño como que al alquilo como si fuera mía. Mire mi contrato de arrendamiento. Yo soy la verdadera dueña de la finca. Entonces decláreme a mí dueña, no a Pedro, que ya la perdió por prescripción, no a Juan, porque él no es el poseedor, a mí. ¿Sí? Entonces mire que el tercero excluyente lo que intenta es decir, ¿sabe que ni para Dios ni para el diablo es para mí? No es ni el demandante, ni es del demandado. Se solicita que se excluya a esas dos personas y que se nombre como dueño a esa persona. Entonces, la particularidad es que ese tercero excluyente entra al proceso formulando una demanda en contra de las dos partes que ya tenemos, del demandante y del demandado. Entonces es como realizar dos procesos en uno. El proceso de María contra Pedro y Juan. Primer proceso, para determinar si María es la verdadera dueña. Y también el proceso entre Juan contra Pedro. La idea de este proceso excluyente es, como ese juez ya tiene conocimiento de causa, como él ya sabe qué es lo que viene pasando, como él ya conoce a las partes, como él ya conoce cuál es el meollo del asunto, entonces que ese mismo juez conozca esta situación nueva, ¿sí? Y que pueda al final él determinar entonces quién es el que tiene la razón. Pedro, el dueño original, Juan, el que demanda en prescripción, o María, quien llega como tercera excluyente en contra de los dos anteriores. ¿Sí? Ese tercero excluyente, repetimos, está regulado en el artículo 63 del Código General del Proceso. Tiene la particularidad de que el mismo código menciona que primero se va a resolver la pretensión del excluyente. Mírelo acá, el último inciso. Primero vamos a resolver ese que llegó, a ver si él tiene o no tiene razón. En la medida que el juez diga, María, usted no tiene razón en esto, usted no es la poseedora, no es la dueña de esta casa,
Entonces ahora sí pasamos a analizar la otra pretensión, la pretensión normal, a ver qué era lo que querían tanto uno como el otro. Entonces la particularidad de este asunto es que vamos a llevar dos procesos en uno. Primero resolvemos acerca de la intervención excluyente y luego resolvemos el proceso original. ¿Listo? Segundo, tercero interviniente. O segundo o tercero, no sé, en el que sea que vayamos. ¿Listo? Segundo de la clase de hoy. El segundo está regulado en el artículo 64, que ya lo habíamos mencionado antes con el litis consorcio, que es el llamamiento en garantía. Ese es el segundo, tercero interviniente que vamos a ver hoy, que corresponde al artículo 64 y es el llamamiento en garantía. ¿Qué nos dice acá el código? Nos dice, quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir en la demanda o dentro del término para contestarla que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el llamamiento en garantía es una situación, podríamos llamarlo, que está establecida en la ley o en un contrato. ¿Y qué es lo que hace esta situación? Que si una persona es condenada a indemnizar algo, por decir algo, se le condena a que indemnice con la suma de 1.000 millones de pesos, por poner un ejemplo. Gracias a esa relación que dijimos que está en la ley o está en un contrato, el condenado puede solicitar que el pago lo haga el llamado en garantía. Entonces, ¿cómo está el asunto? El más común de estos, que se ve diario, es los seguros. Porque ¿cómo funciona el seguro? Se supone que si usted choca su carro o su moto y con eso ocasiona un perjuicio a alguien, la aseguradora paga por usted. En vez de usted tener que ir a pagarle los 100 millones, 200, 500, 1.000 millones de pesos por los perjuicios que usted haya ocasionado, quien paga es la compañía de seguros. Esto se debe a que entre usted y la compañía de seguros hay una relación contractual. Usted firma un contrato de seguros en el cual usted paga una prima mensual
Y gracias a esa prima mensual se establece que la compañía de seguros va a responder por los daños que usted ocasione con su vehículo. Hasta tal monto, pues obviamente, que eso siempre tiene unos límites. Entonces, la idea del llamamiento en garantía es que, como yo tengo una relación, bien sea legal o contractual, con otra persona, en la cual se establece que si a mí me condenan, ese otro es el que paga, no yo. Entonces, a mí me interesa que ese otro se haga parte dentro del proceso, porque es que igual a él es al que le va a tocar pagar. Entonces, que él venga dentro del proceso y supervise y mire cómo se están haciendo las cosas y dé su opinión al respecto, para que después no vaya a salir con cualquier rara diciendo que no va a pagar. ¿Sí? Entonces, la idea de ese llamamiento en garantía es eso. Al que le toca pagar, al que le toca lo más cruel, que venga y se haga parte aquí, para que después no saque ninguna excusa a la hora de realizar el pago. Otros ejemplos de llamamiento en garantía, los padres frente a los hijos menores de edad. Los padres responden por los perjuicios que ocasionen los menores de edad. Sí, sus hijos menores de edad. Eso es un llamamiento en garantía. Yo demando al niño y también demando al papá para que venga y responda por. Esa persona, el llamado en garantía, ¿qué hace dentro del proceso? Porque ya vimos que en el anterior, el tercero excluyente, él llega y formula una demanda en contra del demandante y del demandado. El excluyente llega a actuar como parte, como demandante, y llega ejerciendo una demanda en contra de uno del otro. Entonces puede pedir pruebas, tiene sus propias pretensiones, hechos, demás. Pero este llamado en garantía, ¿qué hace? O sea, yo soy llamado en garantía, llego al proceso y ¿qué es lo que hago? Ese llamado en garantía puede realizar cualquier acto de parte siempre que esto no suponga la disposición del derecho en litigio. ¿Profe, la disposición de qué? Del derecho en litigio. A menos que esté de acuerdo con la parte que él garantiza, ¿cierto? ¿Cómo así que la disposición del derecho en litigio? Eso se refiere a disponer de lo que se está peleando, o sea, conciliar, transigir, desistir. Eso es disponer del derecho. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ellos pueden llegar al proceso y puede pedir pruebas, puede contestar la demanda, ¿sí? Puede proponer fórmulas de negociación, pero al final siempre tendrá que consultar con el demandante o el demandado original para ver si sí se acaba el proceso o no. Eso lo vamos a encontrar regulado en el artículo 66, donde nos dice el trámite del llamamiento en garantía. Entonces nos dice, si el juez halla procedente el llamamiento, o sea, se da cuenta de que entre las dos partes efectivamente existe una relación que hace que puedan ser llamados a responder por lo que resulte en el proceso, como en el caso de la aseguradora o en el caso de los padres frente a los hijos.
Entonces dice, si el juez halla procedente el llamamiento, ordenará notificar personalmente al convocado, al llamado en garantía, y correrle traslado del escrito por el término de la demanda inicial. ¿De cuál escrito? ¿De qué me están hablando? Del escrito en el que se solicita el llamamiento en garantía, porque yo le tengo que decir, señor juez, yo llamo en garantía a Sura, porque entre mi persona y Sura existe este contrato de seguros donde dice ta, y como estamos en este proceso de responsabilidad civil por accidente de tránsito, entonces solicito que se hagan parte. Entonces Sura puede responder a ese escrito diciendo, hombre, no, eso no es cierto, yo no tengo esa relación contractual, o simplemente hacer caso omiso y presentarse al proceso. Nos dice también en este mismo artículo 66 que si la notificación no se logra dentro de los 6 meses siguientes, el llamamiento será ineficaz. O sea que usted tiene 6 meses para notificar al llamado en garantía. Si no, responde usted solo, papá. Y luego nos dice acá en el inciso segundo que el llamado en garantía podrá contestar en un solo escrito la demanda y el llamamiento. Y además también puede solicitar pruebas que pretenda hacer valer. Y fuera de eso nos dice acá que en la sentencia se resolverá cuando fuere pertinente sobre la relación sustancial aducida y acerca de las indemnizaciones o restituciones a cargo del llamado en garantía. ¿Cómo así? Que el juez en la sentencia, dentro de este proceso de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito, se va a referir frente a quién tuvo la culpa del accidente, quién tiene que indemnizar a quién. ¿Sí? Eso es lo primero. Pero también se puede pronunciar frente a esa relación que existe entre el llamado en garantía y el garantizado. ¿Sí? El garante y el garantizado. ¿Por qué? Porque el llamado en garantía puede decir un momentico, es que entre nosotros dos ya no existe esa relación. Usted no pagó la prima del seguro y por lo tanto yo ya no lo aseguro. O usted incumplió con la póliza, con lo que estaba establecido dentro del contrato, entonces yo ante ese incumplimiento por su parte no le acepto ese llamamiento en garantía y el juez debe responder frente a ello. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, ¿y no existe ningún caso pues donde la persona que llaman a garantía se niegue a realizar este pago? Pues así como que tengan todo y digan como no, pues no, no lo veo como acorde a lo que nosotros tenemos. Pues o sea, yo sé que eso es dependiendo del contrato y todo, pero que a pesar de eso se niegue a realizar el pago. A ver, hay dos cosas. La primera sería que usted se puede negar a ser llamado en garantía. Usted dice, no, entre usted y yo no hay ninguna relación. Ese sería el primero. ¿Sí? Porque el contrato no es cierto, porque usted lo dejó de pagar o por cualquier otra circunstancia en la que usted diga, no, yo no tengo por qué garantizar sus acciones. Entonces, ahí habría la primera negativa, ¿cierto? La segunda es, no, sí hay esa garantía, pero yo solamente cubro hasta tanto, que eso sí es muy común. Entonces yo digo, yo pago hasta tanto, que fue lo que usted y yo pactamos. El resto no lo pago, papá, el resto lo pagas usted, porque nuestra relación va hasta acá. Segundo paso. Y el tercero sería que la persona diga, no, no, yo no voy a pagar, que es el que vos decís. Dentro del proceso, el juez se tiene que referir a esa relación que existe entre las partes para decidir si hay o no hay. Genera- Generalmente, como los contratos de seguros, que son los más comunes en este caso, o las situaciones que generan esa posición de garante frente a otro,
son tan claras y están tan expresadas en la ley de forma tan clara, la discusión no se da en ese punto, sino que lo que hacen, por ejemplo, la mayoría de las aseguradoras es que le pagan incluso a usted el abogado. Y desde el principio están con la persona. ¿Para qué? Porque ellos dicen, hombre, ¿para qué vamos a dejar que esta persona pague y contrate un abogado que resulte bien bruto y que después por eso nos condenen a nosotros y nos toca pagar igual? Más bien, nosotros contratamos un abogado de nosotros, de la nómina en el que confiamos, y que ese man represente a la parte y a mí. Y así nosotros nos aseguramos de que no hay un animal de monte de abogado ejerciendo, sino que tenemos a una persona que nosotros controlamos. Entonces, y fuera de eso le ofrecen a usted el beneficio de que, ay, no te toca pagar abogado. Entonces usted dice, ay, más bacano este seguro. Pero en realidad eso va a ser así en todos porque ellos no confían en nadie. Entonces, pan, le pagan el abogado. Pero además de eso, ellos llegan de una vez y empiezan a negociar y siempre tiran unas cosas que hágame el favor. Usted está pidiendo 100 millones de pesos de indemnización y ellos llegan y dicen, sí, estamos listos para pagarle 10 millones. O sea, siempre son unas cifras así ridículas. Y lo otro es que la aseguradora siempre va a intentar desvirtuar que haya que pagar. No, es que no hubo culpabilidad porque usted iba en estado de embriaguez o porque tal cosa. Entonces van a decir, por ejemplo, no, que no se pasó el semáforo en rojo, que eso no es cierto, que no hay mérito, ta, 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 ta. Pero pese a todo eso, el llamado en garantía dice, no, yo no voy a pagar. El juez dentro de la sentencia puede de una vez imponerle al llamado en garantía que pague él tanto por la relación que existe entre ellos. Entonces, a la hora de la verdad, la respuesta es no, no es fácil negarse. La forma de negarse es presentarse al proceso, presentarse al juicio y dentro del proceso que la persona haga valer sus derechos, conteste la demanda, presente pruebas y demás para determinar que no tiene la razón el demandante. ¿Sí? Ese es el caso más común, porque de resto el juez mismo dentro de la demanda puede pronunciarse al respecto y puede establecer cuánto tiene que pagar el llamado en garantía y cuánto tiene que pagar el garantizado en general. Entonces Profe, esa es la respuesta. Dígame. yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto se puede hacer un llamado en garantía? Porque usted nos decía que 6 meses, ¿cierto? Pero entonces, digamos, yo No, llevo pero al 6 meses caso. es para notificar, para notificar. O sea, una vez que usted presenta el llamamiento en garantía, el juez le dice, listo, hágale, sí, válido. Esa persona tiene posición de garante frente a usted, listo. Válido, hágame el favor y notifíquelo para que se haga parte. Entonces usted cuenta con 6 meses para hacer esa notificación. Es eso, listo. Sí, profe, pero digamos, ¿hasta qué momento usted le puede pedir al juez un llamado en garantía? Por ejemplo, puede ser desde el inicio del proceso o puede ser ya cuando esté para terminar y pues usted sepa que va a perder o hay un Se debe límite. hacer con la demanda o con la contestación dentro de ese mismo término, pero se menciona que se puede hacer en cualquier término, ¿sí? Hasta antes de que se dé la sentencia, porque no dice que se dé. O sea, no dice, perdón, no dice hasta cuándo se debe dar. Simplemente dice que quien afirme tener lo llamará, quien afirme tener una relación, llamará a la persona y que esta persona entrará al proceso y puede contestar la demanda. Entonces, eso nos hace pensar que debe ser en la parte inicial, pero que nada obstaría para que usted lo presente después, porque no hay ley que lo prohíba, ¿sí? No dice hasta qué momento. Entonces, hasta antes de la sentencia, en cualquier momento podría yo solicitar la inclusión de esta persona, porque específicamente el código no me dice cuándo, pero debe hacerse. O sea, la forma correcta es que se haga desde el principio del proceso. O sea, con el primer acto, el cual usted haga dentro del proceso, ahí se debe poner eso. Y sobre todo teniendo en cuenta cómo funciona hoy en día.
por lo que estábamos diciendo ahorita, como la gran mayoría de estos casos se da con las aseguradoras y como ellos van a pagar el abogado, entonces usted prácticamente siempre está actuando desde el principio con el llamado en garantía. Siempre, siempre, siempre. Porque ellos son los que pagan el abogado la mayoría de las veces. ¿Sí? Y a ellos les interesa mucho estar ahí presentes. Entonces, eso es muy común. ¿Alguna otra duda? Entonces pasemos al siguiente tercero interviniente dentro de nuestra clase de hoy. El tercero vamos a denominarlo llamamiento al poseedor o al tenedor. Llamamiento al poseedor o al tenedor. Ese llamamiento al poseedor o tenedor está regulado dentro del Código General del Proceso, igual que los otros dos que ya vimos, en el artículo 67. Este artículo nos dice, el que tenga una cosa a nombre de otro y sea demandado como poseedor de ella, deberá expresarlo así en el término de traslado de la demanda, con la indicación del sitio donde pueda ser notificado el poseedor, so pena de ser condenado en el mismo proceso a pagar los perjuicios que su silencio cause al demandante y una multa de 15 a 30 salarios mínimos legales mensuales. El juez ordenará notificar al poseedor designado. Entonces, ¿cómo funciona este asunto? Imagínense que yo alquilo una finca, que yo soy el arrendatario de esa finca. Y un día me llega un proceso reivindicatorio de bien inmueble, porque el dueño de la propiedad me está demandando como si yo hubiera sido el poseedor para que yo regrese la propiedad. Entonces yo digo, un momentico, un momentico. Yo estoy aquí porque yo alquilé esta finca a esa persona que es el poseedor, el que ejercía los actos de señor y dueño, pero yo no soy poseedor, yo soy un mero arrendatario. O me la prestaron. Yo me vine aquí de vacaciones. Me la prestaron mientras pasaba la pandemia. Yo no soy la persona que está ejerciendo la posesión. Yo soy un tenedor. Yo tengo en mi poder la cosa, pero porque me la prestaron por un tiempo determinado. Yo la tengo temporalmente. El poseedor es aquel. Esta acción se da para no ejercer todo un proceso en contra de la persona que no es. Porque ¿contra quién va la reivindicación de bien inmueble? Contra el poseedor que ha despojado de la posesión del bien al propietario original. ¿Sí? No contra el tenedor. Entonces lo que pretende este proceso es decir, señor demandante, usted está equivocado. Yo no soy el poseedor de esta propiedad. Yo soy un mero tenedor. Por favor, dirija la demanda contra el que es verdaderamente el poseedor en este caso. ¿Sí? A eso es a lo que se refiere este asunto. Pero entonces el artículo 67 continúa y nos dice varias cosas al respecto. Si el citado, o sea, el que se dijo que era el poseedor,
y que el tenedor lo mandó llamar, si el citado comparece y reconoce que él es el poseedor, se tendrá como parte en lugar del demandado, es decir, se cambian las partes. Antes estaba este y ahora está aquel, se cambian las partes. Y el que era el demandante original, que era el tenedor, queda por fuera del proceso. En este caso, mediante auto, el juez notificará por estado y ordenará correr traslados de la demanda al poseedor, ahora sí al de verdad, al que llegó y reconoció. ¿Listo? Segundo caso, si el citado no comparece o niega su calidad de poseedor, él dice, no, momentico, yo ya no soy poseedor de eso. El poseedor es ese man, eso no es cierto. Eso no es cierto que yo sea el poseedor. Falso de toda falsedad. El proceso continúa con el demandado original, la persona que dijo que él no era. Pero la sentencia surtirá efecto respecto de los dos, de esa persona y del que se negó diciendo que él no era el poseedor. O sea que si realmente sí lo era, la sentencia igual lo cobija, para que después no haya lugar a que la persona diga fraudulentamente que él no es y entonces que le toque al otro volver a demandar y de pronto en ese término ya juntó lo que requería efectivamente para adquirir la prescripción adquisitiva de dominio. Esa es la idea de esto, evitar ese tipo de cosas, de esas tipo de maniobras fraudulentas. ¿Listo? Entonces dice, siguiente inciso, lo dispuesto en el presente artículo se aplicará a quien fuere demandado como tenedor de una cosa si la tenencia radica en otra. ¿Listo? Entonces la clave de esta figura es esa, que se demanda al que no es, se demanda es al tenedor y no al poseedor correcto. Esa es la idea. Entonces este tenedor dice, hey, no, eso no es conmigo, es con este. ¿Sí? Simple. Si la persona comparece al proceso y dice, sí, efectivamente, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo soy el dueño de esta circunstancia, ¿qué es lo que ocurre? Entonces se saca al demandado original y solamente queda el poseedor real. Si no, la sentencia los cobija a los dos. ¿Listo? Simple, no hay ahí mucho que decir, pues tampoco. Es una cosa bastante sencilla, muy difícil que eso ocurra, es muy raro, pero previendo de que pueda de pronto llegar a ocurrir en algún caso, pues ahí está. Siguiente, tercero. Y con este nos vamos a referir al fenómeno de la sucesión procesal. Sucesión procesal. Regulado acá en el artículo 68 del Código General del Proceso, donde dice, fallecido un litigante, o sea, alguna de las partes, el demandante o el demandado, esos son los litigantes, o declarado ausente o en interdicción, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea, los herederos o el correspondiente curador. ¿Qué significa esto? Que si en la mitad del proceso se muere el demandante o el demandado, el proceso no se acaba. Si fuera un proceso penal y se muere el demandado, el imputado, sí, que conste que esto no aplica a los procesos penales. En los procesos penales, si el imputado se muere, se acabó el proceso. Porque como la responsabilidad penal es personalísima,
Si esa persona se muere, hasta ahí llegó. Ya no hay lugar a continuar con el proceso. Pero para los procesos civiles, comerciales, de familia, agrarios, si dentro del proceso se muere alguno de los dos, el demandante o el demandado, el proceso no se acaba, sino que el proceso continúa con los sucesores de esa persona, que pueden ser los herederos, las personas que están llamadas a heredar, el cónyuge sobreviviente, el albacea. ¿Qué es un albacea? El albacea es una figura que se da para las sucesiones testadas, las sucesiones con testamento. En esas sucesiones, el testador puede establecer como cláusula que va a nombrar a un administrador de bienes mientras se lleva a cabo el proceso de sucesión. Mientras la sucesión se termina, entonces se nombra a un albacea, que es un administrador de bienes. Esa persona se va a encargar de administrar los bienes hasta que la sucesión salga. ¿Sí? Porque, por ejemplo, algunas veces algunos bienes hay que seguirlos administrando, no se pueden quedar quietos. ¿Sí? Les pongo un ejemplo, el ganado. Si usted tiene ganado de carne, ¿sí? De engorde, o ganado de leche, eso hay que seguir administrando, hay que seguir ordeñando las vacas, para lo cual hay que contratar a las personas, porque si usted no las ordeña se enferman, hay que coger la leche, hay que vender la leche, ¿sí? Y si son de engorde, entonces hay que llevarlos a la feria, hay que contratar transporte, etcétera, etcétera, y hay que pagar los cuidos, y hay que estarlos rotando de potrero, y etcétera, etcétera. Porque si eso no se hace, se pierde valor y después no queda nada. Entonces, es muy probable que si se va a hacer un testamento, la persona decida nombrar a un administrador. Esa persona va a cumplir sus funciones hasta que la sucesión se lleve a cabo. Esa es la figura del albacea. Y ese mismo albacea, una de sus funciones es que en caso de que esa persona muera intempestivamente en la mitad de un proceso, lo puede reemplazar el albacea, ¿sí? Lo sucede procesalmente. Sigue actuando como si fuera esa persona en representación de ese que ya había sido demandante o demandado dentro del proceso. Esa es la figura de la sucesión procesal. Tengas en cuenta una cosa. Si el que muere es el abogado, ahí la cuestión es muy diferente. Si el abogado es el que muere en la mitad del proceso, toca suspender el proceso hasta que la parte demandante o demandado, el que sea, otorgue un nuevo poder a un nuevo abogado. Para lo cual se le da un término pues prudencial. No es que el proceso se va a quedar ahí secula seculorum y la persona dijo, ah, vea, esta es mi oportunidad, no otorgó poder y aquí se quedó el proceso paralizado. No. La idea es que se le da un término prudencial. ¿Por qué toca suspender el proceso? Porque el abogado es el que está ejerciendo la representación legal de esa persona, la representación judicial, perdón, de esa persona, y es quien ejerce el derecho de defensa. Entonces, si el abogado muere y yo no suspendo el proceso, le estoy vulnerando el derecho de defensa, porque la persona, ¿cómo se va a defender si su abogado murió? ¿Sí? En cambio, si el que muere es una de las partes, no importa. El proceso continúa porque igual ya se le había otorgado poder a un abogado, el abogado lo sigue representando, ¿sí? Simplemente ya se dice que que cuando diga Pedro Pérez ya no nos vamos a referir a él porque se murió, sino a los herederos de Pedro Pérez, ¿sí? Entonces es diferente cuando se muere una de las partes a cuando se muere el abogado. Si se muere el abogado, toca suspender el proceso y esperar a que se otorgue nuevo poder. Si el que se muere es el abogado, perdón, una de las partes, simplemente opera el fenómeno de la sucesión procesal. ¿Listo? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una.
Lo Dígame. que pasa, pues no sé si está en lo cierto. Lo que pasa es que para mí también cuando de pronto fallece alguien se estaría vulnerando el principio de defensa, porque ya no sería a través de, pues, de la persona a la cual está demandando, sino a través de una tercera persona, como puede ser un albacea, un curador atleta, pues no sé. Lo que pasa es que ve, la persona que estaba en el proceso le otorgó poder a un abogado, ¿sí? Y ese abogado está representando, y ese abogado está velando por los intereses de esa persona. Esa persona muere, ¿sí? Pero el abogado puede seguir actuando. El abogado sigue pendiente del proceso. El abogado, ¿ya? Porque es que su función no ha terminado. Si bien uno dice que el poder terminó entre la persona con la muerte, pero él sigue siendo el abogado dentro del proceso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahí? Los que llegan a suceder dentro del proceso le deben otorgar un nuevo poder al abogado, ¿sí? Pero el abogado ya tiene todo el conocimiento del caso y sigue ejerciendo su representación, porque él está pendiente ahí de que no ocurra nada en contra de la ley, etcétera. Esto se da porque al abogado, para ejercer nuestra labor, digamos que no es necesaria la parte, excepto en algunos casos muy específicos donde uno necesite, por ejemplo, un interrogatorio de parte donde la persona diga X o Y, pero de resto usted no necesita la parte como tal. ¿Usted qué necesita? Tener las pruebas de lo que ocurrió y usted ya utiliza las leyes, su conocimiento técnico y demás. Entonces, por eso se dice que no se vulnera. Y porque en ningún momento las personas quedaron sin representación, en ningún momento las personas quedaron por fuera, sino que simplemente el poder que me había dado Pedro ya se transforma y yo ya no represento a Pedro, sino a los sucesores de Pedro, a esas personas. La idea es que esas personas lleguen y convaliden el poder otorgando uno nuevo. Lo que sí puede ocurrir, ya voy, lo que sí puede ocurrir es que las personas digan, no, nosotros no nos interesa continuar con ese abogado. Entonces ahí sí toca suspender, porque ahí sí ya no hay abogado, ¿sí? Entonces ahí sí nos toca parar el asunto. Nosotros vamos a conseguir otro abogado, no es recomendable. No es recomendable cambiar a la mitad del proceso del abogado a menos que sea estrictamente necesario, porque es que el abogado ya tiene una estrategia, el abogado ya hizo una cantidad de cosas, el abogado ya está ejerciendo su labor. Entonces no es recomendable que llegue otra persona nueva que no conoce nada a coger el proceso con cosas que el otro ya hizo, que de pronto este no entiende por qué se dijo esto, por qué no se hizo aquello, sí. Entonces eso no es muy conveniente, pero en algunos casos es necesario. ¿Qué me iba a Profe, preguntar? Sí. profe, qué No, pena. Entonces, qué pena, compañera, como para redondear la cosa un poquito. O sea que el proceso prácticamente cuando inicia se sustrae de la persona y ya simplemente quedan los elementos, o sea, lo que hay dentro del proceso. Y ya es el abogado el que debe garantizar que con eso que se armó dentro del proceso ya se llegue a su fin, ¿cierto? O Sí, sea, es como una no es que sustracción, se pues. sustraiga del todo, pero nosotros podríamos decir, y es más, está en el código, que si la parte no asiste a las audiencias, por ejemplo, pero el abogado sí, el proceso igual sigue. El proceso se puede realizar sin la parte, porque la parte puede que no asista por una justa causa, está enfermo o alguna cosa, o puede que no asista sin justa causa, ante lo cual se le sanciona. Pero el proceso continúa solo con el abogado. ¿Sí? Profe, muchas gracias. Ujú. Ahora sí, ¿quién era la compañera que me iba a preguntar algo? yo, profe, y pues dado en el caso en el que el abogado se muera y pues, de la parte que se murió no quiere otorgar el poder, entonces en ese caso, ¿qué se haría? Ah, entonces en ese caso hay que mirar a ver si se le nombra un curador ad litem para que el proceso siga o cómo se maneja ya el caso por parte del juez. La persona debe otorgar el poder, si no, pues se le va a nombrar un curador y se va a continuar con el mismo porque el proceso no va a depender de eso, porque eso puede ser una treta, ¿cierto? Entonces se mira eso, incluso puede ser sancionada la persona porque eso puede constituir un delito de fraude procesal o etcétera, que usted está actuando eh,
abusando del derecho. Sí, porque el derecho, ¿qué es lo que te dice? Si se muere tu abogado, se suspende el proceso mientras le das un nuevo poder. Pero vos abusás de eso. Y entonces no le estás dando poder a otro para que el proceso quede suspendido y demás. Y ahí es cuando se genera la figura del abuso del derecho. Que inmediatamente se pueden tomar medidas al respecto. Y la persona podría ser incluso demandada por los perjuicios que se ocasione con su mal actuar, ¿ya? Y además de los delitos en los que pudiera llegar a incurrir si hay alguno pues al respecto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Entonces, ¿qué es la sucesión procesal? Que si se muere la parte, no el abogado, la parte, esta es reemplazada por sus sucesores, los herederos, el cónyuge, el albacea, que ya sabemos qué es. Si se muere el abogado, no opera esta figura, sino que lo que opera es la suspensión del proceso hasta que se otorgue uno nuevo. ¿Listo? Eso es entonces la sucesión procesal, que como dijimos está regulada acá dentro del Código General del Proceso en el artículo 68. Y ahí nos menciona pues lo que sigue además de lo que acabamos de mencionar frente a esta figura. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con otra figura nueva. Un nuevo tercero. Y es la figura déjame un segundito, yo lo busco por acá. Profe, qué pena, lo podría repetir que se me cortó. Apenas lo vamos a mencionar. El tercero coadyuvante. Tercero coadyuvante, que está regulado en el artículo 71. Mire cómo se escribe coadyuvante aquí arriba, vea. ¿Sí? Coadyuvancia, con Y de yuca y V. Tercero coadyuvante. ¿Qué nos dice esto? Artículo 71. Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o segunda instancia. ¿Cómo así? Entre una de las partes y este tercero hay una relación, pero no es como en el llamamiento en garantía, que es que si la persona pierde, yo tengo que responder. Es decir, yo no me veo afectado por la sentencia como tal. La sentencia no me cobija a mí. Los efectos de la sentencia no se me extienden. Pero si la persona pierde, a mí sí me afecta. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que yo le hago un préstamo a Bancolombia y le pido prestado 200 millones de pesos. Bancolombia, para prestarme la plata, mira mi capacidad de endeudamiento y se da cuenta de que yo tengo un apartamento que vale 500 millones. Entonces Bancolombia dice, listo, a Daniel sí le podemos prestar, porque como Daniel tiene ese apartamento tan bueno, entonces si algo nos cobramos con el apartamento, le embargamos el apartamento y así nos cobramos la deuda. Pero ¿qué ocurre si alguien demanda en proceso de prescripción adquisitiva de dominio frente a ese apartamento? La demanda, ¿qué va a hacer? Determinar si yo soy el dueño o no del apartamento. A Bancolombia eso lo afecta.
Directamente no, porque el apartamento no es de ellos, pero indirectamente sí. ¿En qué sentido? Si yo pierdo el apartamento, ¿con qué reclaman ellos? ¿Dónde caen? Entonces Bancolombia dice, no, un momentico, a mí me interesa entrar a este proceso, porque Daniel puede echarse en las petacas y decir, si yo defiendo este apartamento aquí en este proceso, contrato un abogado y gano, después llega Bancolombia y me lo quita porque yo dejé de pagar la deuda. Entonces yo como, ¿para qué me voy a poner a contratar abogado y a pelear en este proceso? A mí no me importa que se quede con esto Pedro, que es el que me está demandando por posesión, o que se quede con Bancolombia. Igual el apartamento lo voy a perder. Yo no voy a contestar esa demanda. Contratar un abogado y pagarle ¿para qué? ¿Para ganar el proceso, para dejárselo en bandeja de plata a Bancolombia? No, prefiero que quede huevón con eso. ¿Sí? Pero Bancolombia dice, un momentico, usted no va a contestar y entonces va a perder el apartamento así como así. Entonces, ¿lo mío qué? Oiga, este man. Entonces, el coadyuvante llega y puede ejercer cualquier acto de parte dentro del proceso siempre y cuando no constituya la disposición del derecho en litigio. Los casos más comunes donde usted ve esto todos los días es en el derecho penal. El demandante en el derecho penal es la fiscalía, no la víctima. La víctima es quien denuncia que ha ocurrido un delito y nada más. Pero quien demanda es la fiscalía. Y entonces, ¿qué papel tiene la víctima? Porque todos hemos visto que en muchos casos aparece la víctima. Por ejemplo, en el famoso caso de Álvaro Uribe, ¿sí? Está Álvaro Uribe y está la fiscalía, que lo acusa de haber cometido el delito de... Fraude procesal y Y manipulación de testigos, creo que es. Sí. Listo. Pero cada rato vemos ahí en las noticias también a este señor Iván Cepeda. ¿Qué hace ese man ahí? Iván Cepeda es la víctima, ¿sí? El demandante no es Iván, el demandante es la fiscalía. Pero ¿por qué Iván entra al proceso? Él entra como tercero coadyuvante ¿de quién? De la fiscalía. Porque si la fiscalía no pide una prueba, Iván la puede pedir. A Iván directamente no lo afecta la sentencia. La sentencia va a determinar si Álvaro es o no culpable. A Iván no lo afecta eso directamente, pero indirectamente sí. Porque si a Álvaro no lo condenan, si Álvaro es inocente, entonces Iván va a sentir que los delitos que se cometieron en su contra o las actuaciones que se cometieron en su contra quedan impunes, ¿sí me entiende? Entonces, Iván dice, un momentico, si la fiscalía no lo hace, lo hago yo, porque a mí no me interesa que Álvaro quede libre, inocente, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que Iván sea el demandante, quiere decir que Iván es coadyuvante de la fiscalía. Aun cuando en este momento, pues ustedes saben que la circunstancia está que Iván está antes, parece en contra de la fiscalía, porque al final lo que dijo la fiscalía es que quiere precluir la investigación, es decir, no hay suficientes pruebas aquí ni suficientes cosas como para decir que este señor sí cometió ese delito. E Iván dice, un momentico, ¿cómo que no? Venga a ver. ¿Sí? Entonces mire el caso ahí, mire ahí la Una actuación pregunta. reflejada. Dígame. Profe, la fiscalía tiene que aceptar, creo que no, porque ya lo estamos viendo en el proceso, ¿tiene que aceptar a ese tercer coadyuvante o qué? O el tercer coadyuvante va al juez y le dice, no, yo quiero ser parte del proceso porque esto me interesa, esto no me interesa. Eso. Usted se entiende es con el juez.
Usted llega, pásese, digamos, del lado de una de las partes, pero usted no tiene no tiene que contar con la anuencia de la parte, con que la parte esté de acuerdo con que usted esté ahí, digamos, haciéndole barra. No. Usted se entiende es con el juez. El juez es el que autoriza su participación o no. ¿Sí? Entonces, en el caso del proceso penal, muchas veces las personas piensan que es un proceso a tres bandas. El demandado, la fiscalía y la víctima. No. La fiscalía y la víctima están en una sola parte, en la parte demandante, y el demandado está a otro lado. ¿Ya? Pero es el juez el que decide si tu participación como coadyuvante es válida o no, porque vos le tenés que demostrar cuál es esa relación que vos tenés que hace que vos te veas afectado con la decisión, porque acuérdate que la decisión no te cobija directamente, pero vos sí te sentís afectado, ¿sí? Entonces, el más común de ellos es el proceso penal, porque en muchos procesos penales la víctima se presenta como coadyuvante de la fiscalía. Y están ahí pendientes y pidiendo pruebas y mirando a ver que no se vayan a vencer los términos y demás. En otros procesos, no, a las víctimas no les interesa presentarse. ¿Por qué? Por cualquier otra razón. No les interesa. ¿Sabes dónde ocurre mucho eso? Con los accidentes de tránsito cuando hay lesionados o muertos. Porque llega una persona, atropella a alguien y lo mata o le genera unas lesiones. En cualquiera de los dos casos funciona igual. Entonces llega la aseguradora e indemniza a la víctima, bien sea a los familiares o bien sea a la persona que sufrió las heridas. Entonces la víctima ya quedó satisfecho. Entonces cuando llega el proceso penal por lesiones personales o homicidio culposo, ya incluso aparecen, es para decir, hey, un momentico, a mí ya me indemnizaron. Entonces reduzca la decisión o incluso acabe el proceso porque el daño que se cometió ya fue indemnizado. ¿Ya? Entonces simplemente se acaba el proceso ahí. Pero, profe, en caso de lesiones personales, en caso de homicidio culposo, no. No, no, en caso de homicidio también puede presentar que la víctima no quiera ser parte. Es lo mismo. Porque es que O sea, el profe, homicidio... que es necesario en el proceso penal eso, porque así muchos vivieran en la impunidad gracias a la retribución económica. No, 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 pero estamos hablando por accidente de tránsito, no por cualquier otra cosa. Ah, Ya. listo. O sea, acuérdese que el homicidio culposo es, cuando usted habla de culposo, es que es por torpeza, negligencia o impericia. O sea, que la persona se murió por torpeza, negligencia o impericia. No era que nadie lo quería matar, no, nada, sino que ocurrió una circunstancia y la persona murió desafortunadamente. Nadie Profe, pero tenía la intención, ¿ya? hablando del accidente de tránsito, cuando hay Mm. cuando está el muerto, ¿sí me entiende? Exacto. Entonces, sí, que eso es muy común, es que eso es de todos los días, pues, o sea, hay cuántos accidentes con muertos en Colombia al mes, no, pues un montón. Profe, pero a lo que yo me refiero es a eso, que cuando hay un accidente de tránsito y el resultado es un muerto, ¿cómo es que si en el proceso civil hay una retribución económica como en el penal, porque la parte no se presente, cómo así va a quedar ese hecho en la impunidad si hay un muerto, si hay un resultado, si hay un resultado técnico? No, pero no es que no se presente así, sino que cuando la víctima se presenta al proceso penal, menciona que ya fue indemnizado, que la circunstancia se indemnizó ya, Pero no incluso se por acaba la el muerte. proceso, sigue, el Sí. proceso penal sigue. Sí. Pero dentro del proceso penal existen unas rebajas o incluso se puede precluir también por indemnización del perjuicio causado, por indemnización completa a la víctima. Entonces llega la víctima y dice, sí, ocurrió esto, porque es el mismo caso para lesiones personales y para homicidio. Sí es cierto que ocurrió este accidente y que esta persona realizó el perjuicio, pero yo ya fui indemnizado en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como el delito
es culposo, no es doloso, sino que es un delito que se dio por impericia o por torpeza. Pero se pagó, se indemnizó el daño causado, entonces pierde antijuridicidad. ¿Sí? De pronto un penalista específico nos puede explicar mejor el asunto, pero básicamente, o sea, de manera muy básica, porque si después lo analizamos pues desde los ojos de un penalista, no, es que eso no funciona así, tal cosa, pero más o menos de manera muy básica es de esta manera. ¿Qué es la antijuridicidad? Es como la maldad del acto, ¿sí? Para que una acción sea delictual, dicen los penalistas que debe ser una acción típica, antijurídica y culpable. Tiene que haber una acción, alguien tuvo que haber hecho algo o dejar de hacer algo, una omisión también. Típica, es decir, que esté En el código. dada en la ley, en el código, que esté consagrado como delito. Tiene que ser antijurídica y entonces ahí es donde llega el punto de que, ¿qué es la antijuridicidad? Yo, Daniel Lopera, lo catalogo como la maldad del acto, ¿sí? Que el acto sea como maligno, ¿sí? Mejor dicho, que tenga cachitos y cola. Porque la idea del derecho penal es que nosotros establecemos unas conductas que decimos, estas conductas no son aceptadas dentro de nuestra sociedad. Estas conductas son malas, ¿sí? Estas conductas no van, son delictuales. Cada sociedad va a establecer unos delitos dependiendo de sus condiciones. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que en algunos países algunas cosas son delitos y en otros países no. Por ejemplo, usted va a Singapur y escupe en el suelo, eso es un delito. Y orinar en la calle, ay, papá. ¿Sí? Porque tienen unas circunstancias sociales, culturales, religiosas, políticas diferentes y entonces establecen algunas conductas como delitos y otras no. ¿Sí? Pero ¿por qué se establecen esas conductas como delito? Porque lo que te digo, la sociedad reprocha la conducta y dice, esa conducta está mal, está mala, ¿sí? No nos gusta. Estamos hablando de una forma muy básica. Un penalista de pronto no sale con otra teoría diferente, pero estamos hablando de una manera muy, muy sencilla. Entonces, cuando miramos este caso, que ya fue indemnizado, nosotros decimos, a ver, ocurrió un accidente que generó este resultado, muerte o lesiones. Eso no está bien, ¿sí? No está bien que se haya generado ese resultado, pero se indemnizó el daño. Entonces, la maldad del acto, lo malo del acto, lo reprochable de la conducta, baja. Porque si bien está mal que usted genere ese resultado, lesiones o homicidio, lo que sea, la persona sí actuó de manera correcta y indemnizó el perjuicio causado. Entonces lo que hacen es decir, ¿qué necesidad hay de la pena cuando la persona, si bien cometió la conducta, resarció el perjuicio? Entonces ahí llega esa pugna entre esas dos cosas, entre resarcimiento versus el castigo. Y entonces se dice, hombre, no es necesaria tanto la pena, o reduzcamos la pena, o desaparezcamos la pena por completo. Porque no siempre desaparece. Algunas veces simplemente se disminuye. Desaparezcamos la pena o disminuyámosla porque la persona, si bien realizó ese acto malo, al menos tuvo, digamos, la gallardía de indemnizar, ¿cierto? Pero digamos que esto es una manera muy fácil, muy sencilla, muy de coquito para explicar qué es lo que ocurre ahí. Un penalista ya experto en el asunto nos podría explicar dentro de la teoría del delito qué es lo que ocurre con el resarcimiento y efectivamente cómo actúa y cuánto se reduce y entonces en qué medida y cuál es el delito en específico y toda la cosa. Por lo que yo te digo es que como yo no soy penalista, yo soy civilista, más fácil de familia incluso que civil. Entonces no es mi área de experticia, entonces no me meto mucho con ese tema, sino simplemente lo menciono porque pues es algo que ocurre, pero no es mi área de experticia. ¿Listo? Para que eso siempre quede claro de que los abogados pues no sabemos de todo. Los abogados
nos enfocamos, así como los médicos, en un punto. Y el mío es el derecho de familia y el derecho civil y el derecho procesal, pues también. Listo, Pero profe. el penal no. Entonces, sí, eso es algo que ocurre. Y entonces ahí entran muchas más preguntas, pero pues la teoría del delito después nos llega a complementar ese asunto y a decir qué es el punto. Es más, no es una mala pregunta para hacerle al profesor de penal que ustedes tengan, de decirle, profe, estábamos conversando en clase de teoría general del proceso que cuando hay un accidente de tránsito y se generan lesiones o muerte, si se indemniza eso, en algunos casos se reduce la pena o incluso hasta desaparece. Se le, entre comillas, se le perdona a la gente la pena. ¿Por qué razón desde el punto de vista de la teoría penal se hacen los de las gafas con el delito? Porque el delito sí ocurrió, la acción ocurrió. ¿Por qué razón se hacen los de las gafas con el delito cuando hay indemnización? Eso A pasa ver, mucho con ¿cuál los es? periodistas, profe. Eso Ujú. pasa mucho con los periodistas cuando le abren un proceso civil y un proceso penal por injuria y calumnia, que cuando Ujú. civilmente no son penalizados, son sentenciados de que tienen que pagar tal monto, en el proceso penal como que baja la relevancia por ese castigo, entre comillas, civil. Entonces, por eso le digo, esa sería una buena pregunta para el profesor de penal. Entonces, ya cuando tengan la próxima clase de penal, le dicen al profesor para que él nos explique y después me cuentan, obviamente, desde el punto de vista específico, ya técnico del penalista, que nos diga específicamente qué es lo que ocurre. O sea, ¿dónde es que se ubica esa figura? Yo creo que es en la antijuridicidad, pero habría que contar a ver también con la opinión de un penalista, a ver qué nos dice al respecto. ¿Listo? Bueno, dejemos ahí, nos vemos la próxima semana y continuamos con el tema de los terceros intervinientes. ¿Listo? Chao, nos vemos. Profe, hasta luego. Profe, gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias.